presentamos Barba Azul, un cuento de Charles Perrault. Había una vez un hombre que poseía hermosos edificios en la ciudad y en la campiña, con vajillas de oro y de plata, muebles ricamente entallados y carrozas de oro. Pero por males de sus pecados, tenía la barba azul y estaba tan feo y horrible que todas las mujeres jóvenes y viejas se alejaban con solo verle. Una vecina suya, una dama de ilustre prosapia, tenía 2 hijas como 2 luceros. Barba Azul le pidió la mano de cualquiera de ellas, dejándole a ella la elección. Ambas muchachas dijeron que no, pues ninguna se atrevía a pechugar con un marido barbiazulado tan feo. Pero lo que principalmente les daba mala espina era ver que aquel novio se había casado ya muchas veces y que de ninguna de sus mujeres se sabía el paradero. Barba Azul, buscando ocasión y pretexto para entrar en intimidad con la madre y con las hijas, invitó a las 3 y a 4 o 5 de sus mejores amigas, junto con algunos jóvenes de la vecindad, a una hermosa casa de campo, en donde pasaron 8 días enteros. No se empleó el tiempo más que en paseos, en partidas de caza y de pesca, en bailes y banquetes, y en juegos y meriendas. Nadie durmió durante aquellos 8 días, y todo salió tan a pedir de boca que a la menor de las 2 hermanas ya no le parecía tan azul la barba del amo de la casa, e incluso lo veía ya un tanto atractivo. Al volver a la ciudad se comprometieron y se realizó la boda. Cierto día, pasada la luna de miel, dijo Barba Azul a su mujer que un negocio de suma importancia le obligaba a hacer un viaje y que estaría ausente por 6 semanas. Le encargó a su mujer que se divirtiera mucho, que invitara a sus amigas y que fuera con ellas a la casa de campo y que no escatimara en ningún gasto. «Oh, toma», le dijo, «estas son las llaves de los 2 armarios. Toma la de la vajilla de oro y plata, la de las arcas del dinero, la de las arquillas de pedrería y la llave maestra de todas las habitaciones. Oh, y esta pequeñita es la del gabinete que está al extremo de la galería grande del piso de abajo. Entra donde te plazca, abre y registra cuanto se te antoje. Pero te prohíbo entrar en aquel gabinete. ¿Me escuchas? Te lo prohíbo. Y cuidado con que te atrevieras a abrirlo, pues nada te libraría de mi furor». La muchacha prometió cumplir exactamente las órdenes de su esposo. Y después de abrazarla tiernamente, Barba Azul se metió en su carroza y emprendió el viaje. Las vecinas y las amigas no esperaron a que las invitara.
y tampoco se hicieron del rogar, pues tan impacientes estaban por ver las preciosidades y tesoros de la casa. Antes de que se ausentase el marido, ninguna se había atrevido a pisar los umbrales por el miedo que les infundía la consabida barba azul. Buena prisa se dieron en recorrer las salas, los gabinetes, los guardarropas, que eran extraordinarios. Les faltaban ojos para apreciar aquello. Luego subieron a las habitaciones en que se guardaban los muebles, y allí era de ver la hermosura y múltiples tapices, las camas, los sofás, los escritorios, las mesas, los espejos de cuerpo entero, cuyos marcos eran de cristal y otros de plata y de oro. Aquello era de lo más precioso y magnífico que jamás se había visto. No cesaban de ponderar y de envidiar la suerte de su amiga, la cual hacía poquísimo caso de todas aquellas riquezas. Pero ella estaba tan deseosa de poder abrir el gabinete del piso de abajo. Tanto era su curiosidad que, sin respeto a lo que la cortesía exigía, dejó a las visitas con la palabra en la boca. Se escurrió por una escalera secreta con tal precipitación y azoramiento que en una o dos ocasiones estuvo a punto de caer. Al llegar a la puerta del gabinete, acordándose de la terminante prohibición del marido y temiendo el resultado de su desobediencia, se detuvo un momento, pero la tentación venció al temor, y entonces no hubo remedio. Echó mano a la llave y abrió temblando la puerta del gabinete. Al principio no pudo ver nada, porque estaban cerradas las ventanas. Pero al caso de un rato, empezó a notar que el suelo estaba lleno de sangre cuajada. Y en esa sangre se reflejaban los cadáveres de las muchas mujeres sujetadas a lo largo de las paredes. Eran todas las esposas de Barba Azul, que habían sido apiladas una encima de otra por el feroz marido. Ella quedó muerta de miedo, y la llave del gabinete que acababa de quitar de la cerradura se le cayó de la mano. Recobrada algún tiempo del susto, cogió la llave, cerró la puerta y subió precipitadamente a su habitación para respirar con libertad. Pero no pudo dominar su emoción terrible. Entonces se dio cuenta de que la llave del gabinete estaba manchada de sangre. 2 o 3 veces intentó limpiarla, pero fue en vano, pues la mancha no quería salir. Por más que la lavó, por más que la frotó con arena, la sangre no se quitaba, porque la llave estaba encantada y no había medio para limpiarla.
pues cuando la sangre desaparecía de un lado, entonces aparecía en el otro. Barba Azul regresó aquella misma noche. Su esposa le demostró tan bien como pudo cuánto se alegraba de su pronta llegada. Al día siguiente, Barba Azul pidió las llaves y su mujer se las entregó con una mano tan trémula que el receloso marido al instante se dio cuenta de lo que había sucedido. «Oh, mujer, ¿por qué no trae la llave del gabinete?», le dijo. «Oh, no lo sé», contestó ella. «Quizá está arriba en mi mesa». «Pues tráela de inmediato», le dijo Barba Azul. Cuando la esposa le dio la llave, Barba Azul le examinó y le dijo: «Ah, ¿por qué está manchada de sangre?». «Oh, yo no sé», contestó la muchacha más pálida que la muerte. «¿Cómo que no sabes?», exclamó Barba Azul. «Ah, pues yo sí lo sé. Mira, quisiste entrar en el gabinete, ¿verdad? Ah, pues ahora entrarás en ese gabinete e irás a colocarte al lado de tus compañeras». La infeliz muchacha se arrojó a las plantas de su marido, hecha un mar de lágrimas, y le pedía perdón, diciéndole cuán arrepentida estaba de haber quebrantado sus mandatos. Pero el corazón de Barba Azul era más duro que las peñas. «Tienes que morir. Ahora morirás». «Pero, ¿por qué quieres matarme?», respondió ella mirándole con los ojos arrasados en llanto. «Mira, concédeme al menos un tiempo para rogar a Dios». «Te daré 15 minutos», replicó Barba Azul, «pero ni un minuto más». Ella llamó a su hermana y le dijo: «Mi querida Ana, por la Virgen Santísima, corre, sube a lo más alto de la torre y ve si descubres a mis hermanos. Ellos prometieron visitarme hoy. Mira, si los ves, diles por señas que se apresuren a llegar». Ana subió a lo alto de la torre y su infeliz hermana a cada instante le decía en voz alta: «Ana, mi querida Ana, ¿acaso ves algo?». Y la hermana Ana contestaba: «No, no veo nada. Solo veo el sol en el horizonte». Pero Barba Azul, con un enorme alfanje en la mano, le gritaba con voz de trueno: «Baja ahora mismo, o subiré yo». «Por la Virgen de los Desamparados», respondía su mujer. «Ya voy, espera un poco». «Oh, mi querida Ana, ¿ves algo?». Y la hermana Ana contestaba: «No veo nada, solo veo el sol». «Baja al instante», gritaba Barba Azul. «Baja, baja ahora mismo, o voy a subir». «Ya voy, espera un poco». Y luego, bajando la voz, decía: «Ana, mi querida hermana, ¿ahora ves algo?». Y Ana respondía:
Oh, veo una espesa nube de polvo. Sí, se va acercando. Oh, son mis hermanos. Por fin vienen. No, no, hermana mía. Es solo un rebaño de ovejas. Baja ahora mismo, o te juro que subiré por ti. Ya voy. Espera. Luego decía con voz baja: Ana, mi querida hermana, ¿ahora ves algo? Sí, veo dos caballeros que vienen hacia acá, pero están muy lejos todavía. ¡Oh! Alabado sea Dios, exclamó al poco tiempo. Son mis hermanos, y les estoy diciendo por señas que aprieten el paso. Barba Azul estaba echando sapos, culebras, y estaba gritando tan desaforadamente que temblaba todo el edificio. La infeliz esposa tuvo que bajar, y desgreñada y pálida y anegada entre lágrimas, se arrojó a los pies de su marido. Basta, deja de llorar. Ha llegado tu hora. Mientras Barba Azul, con una mano la tenía cogida por los cabellos, con la otra levantaba en alto el alfanje, dispuesto a quitarle la vida. La pobre mujer, alzando su frente y mirándole con ojos moribundos, le suplicaba que le concediese algunos instantes, pues quería encomendar su alma. No, dijo él, Dios te perdone, y levantó el brazo. Pero al mismo tiempo llamaron a la puerta con tal furia que de golpe se quedó Barba Azul en suspenso. De repente se abrió la puerta y entraron dos caballeros espada en mano y arremetieron contra él. Barba Azul trató de reaccionar, pero de poco le valió la ligereza de las piernas, porque antes de que pudiera llegar al primer peldaño de la escalera, ya los dos hermanos le habían atravesado el cuerpo con las espadas. Y Barba Azul cayó muerto. La infeliz mujer, casi tan muerta como su marido, no tuvo aliento siquiera para abrazar a sus hermanos. Barba Azul no dejó ningún heredero. Por tanto, su esposa quedaba dueña y señora de todas sus riquezas. Una buena porción de la herencia la destinó para casar a su hermana. Ana se casó con un gentil hombre que desde hacía mucho tiempo la amaba, y con la otra parte de los bienes compró empleos de capitán para sus hermanos, y el resto le sirvió para casarse ella misma con un sujeto de excelentes prendas, en cuyos brazos olvidó pronto los malos tratos de su difunto y desalmado consorte Barba Azul. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.